Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en el cuerpo académico retomando las herramientas de las prácticas generativas en el campo de la educación? Bien, como decía Ivette, nosotros estamos organizados en un colegiado de profesores, somos 4 profesoras que nos organizamos para hacer proyectos de investigación y en este sentido, tanto Ivette como yo, pues nos hemos ido apropiando de conceptos de este producto de este diplomado. Y hemos hecho investigación como en las siguientes grandes líneas, ¿no? Por un lado, hemos trabajado la formación de procesos de aprendizaje, de autorregulación y autonomía para la transformación de prácticas educativas, que pasen de estas prácticas educativas reproductivas de una escuela de carácter tradicional a prácticas reflexivas, creativas, dialógicas, que permitan a los estudiantes, a los aprendices de futuros docentes, transformar su propia práctica docente y además apropiarse de herramientas para continuar mejorando su práctica en el futuro. Por otro lado, hemos utilizado desde la investigación educativa planteada o centrada en la investigación-acción generativa, la búsqueda de soluciones a problemáticas y desafíos de carácter educativo, como por ejemplo el caso de la educación en la pandemia, ¿no? Y nos apropiamos de diferentes herramientas como el afrontamiento para ver cómo resolver situaciones educativas en contextos diversos. También la indagación creativa sobre la construcción de la identidad de educadores indígenas y la transformación de percepciones de sí mismos. Y esto es a donde voy a profundizar un poco más adelante. Y finalmente, otro proyecto de investigación que tenemos en curso, y que ha sido un proyecto de carácter longitudinal, ¿no? Hace ya 4 años que estamos trabajando con esta temática, es la conformidad de comunidades de aprendizaje, obviamente con todo el planteamiento desde Vygotsky, sobre la base del diálogo creativo y la interacción creativa, ¿no? Y vamos viendo cómo hay una transformación de los propios sujetos, una narración también de los sujetos sobre sí mismos, antes y después de pasar por estos procesos de comunidades de aprendizaje, y además la utilización de la herramienta en su propia práctica docente. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, estamos retomando esto que nos planteaba Dora, que lo van a ver ustedes en el diplomado más adelante, ¿no? Como los diferentes tipos de prácticas van a tener diferentes circunstancias, necesidades, disponibilidad de recursos y propósitos para la práctica. Algo que nos sirve como este cuadro para identificar cómo los sistemas generativos de aprendizaje pueden promover la adquisición de aprendizajes y destrezas nuevas, y es posible un aprendizaje generativo para adquirir recursos y mejorar las posibilidades. Es decir, que los propios estudiantes se conviertan en aprendices para identificar los recursos, las posibilidades que tienen para reflexionar sobre sus propios aprendizajes y así lograr incrementar los recursos, la colaboración entre sí, la participación y la coordinación de acciones conjuntas mediante el aprendizaje. Estos elementos están claramente unidos con lo que ya nos planteaba Ivette sobre los principios vygotskianos, que son la base de nuestras investigaciones y como el elemento central la conformación de comunidades de aprendizaje. La siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido, esta perspectiva que nos plantea, que se nos planteó en el diplomado de Dora, lo utilizamos para apoyar un proyecto de investigación que tenemos ya también 4 años realizando dentro del cuerpo académico, que es sobre la sobre la identificación de las trayectorias de jóvenes indígenas en la universidad, ¿no? Sin duda, varias de las herramientas que nos proporciona el diplomado van a dar claridad, por un lado, de lo que estábamos haciendo, y por otro lado, también se convierten en elementos sin posibilidades para darle un nuevo enfoque a la investigación, ¿no? Y bueno, partimos como de manera muy general, es un estudio de caso de una estudiante mixteca en la universidad, y partimos de una pregunta general. ¿Qué significa? ¿Qué es ser indígena en un contexto universitario mexicano? En el caso de México, como muchos de los países sudamericanos, el ser indígena es más bien una identidad atribuida negativa, ¿no? Pero además, si lo vemos desde la perspectiva de Show sobre interseccionalidad, es decir, distintas herramientas, distintos elementos que se entrelazan,
esto es todavía más complejo. O sea, no solamente implica en México el ser mujer, ¿no? Para el caso que nos interesa, sino también el ser mujer en un contexto indígena marcado claramente por la pobreza, con una historia de más de ya 500 años después de la colonia española, de una desvalorización de la diversidad, es decir, desde la época colonial y posteriormente en el México independiente se busca la unidad nacional y borrar toda la diversidad, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que sea diverso, pero que además suene a población originaria, pues es visto de manera estigmatizada, de manera negativa. Y por lo tanto, la desvalorización de las lenguas originarias o de las lenguas indígenas, que trae por consecuencia, pues una segregación social. Y además, en el caso escolar, hay una relación jerárquica entre el saber occidentalizado, eurocéntrico, y por lo tanto, ese saber constituye el ser, ¿no? Se constituye un estereotipo de quién debe ser el mexicano actual, y por lo tanto, todo lo que sea diferente a ese estereotipo es visto con recelo, es visto con estigma negativo, es visto como algo no deseado, ¿no? Esto lleva a la construcción de una idea de colonialidad que plantea Walsh y Quijano sobre que hace más de 500 años, hace más de 300 años que fueron los españoles, sin embargo, seguimos asumiéndonos en México y sobre todo en las poblaciones indígenas esta identidad atribuida de carácter negativo. Y bueno, nosotros algo que hemos aprendido es que estamos constantemente en proceso de aprendizaje y en un devenir y en un contexto nuevo en que nos toca vivir. Y en este sentido, en ese contexto se van construyendo las identidades. Y desde el construccionismo social que ya planteaba Ivette y Dora hablaba, pues se cuestiona la identidad, ¿no? Y se piensa que la identidad no es algo fijo, sino que se va transformando a lo largo de la vida. Por lo tanto, nuestra investigación buscaba revisar cómo se construye esa identidad, pero a su vez lo que aporta, la siguiente por favor, Ivette, lo que aporta el diplomado de diálogo generativo es la idea de la indagación generativa como un proceso dialógico donde las preguntas también explora la construcción y el reconocimiento de diversos recursos y posibilidades, ¿no? En este sentido, como ya les decía, cuando en el caso de este estudiante mixteca en la universidad, pues tiene una identidad atribuida negativa, ¿no? Los primeros semestres, cuando llega a la universidad, pues trata de negar quién es. O sea, nunca dice que habla una lengua indígena, no dice de qué comunidad viene, no trata de no mostrar su cultura, y era una alumna callada que siempre estaba sentada al final del salón, que no hablaba, ¿no? Que no participaba nunca, identificada por los diversos profesores como alguien con un bajo rendimiento escolar, etcétera. Pero también había una serie de prácticas discriminatorias encubiertas en el contexto escolar. Es decir, se valoran en nuestro país, ¿no? En un currículum homogéneo, se valoran aquellos conocimientos que vienen planteados desde una perspectiva occidentalizada, validadas desde un posicionamiento científico o cientificista, positivista, y los saberes, los saberes y los conocimientos de las propias comunidades indígenas, pues es visto con desdén, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer el trabajo de investigación y retomamos la indagación generativa con preguntas orientadas hacia identificar las necesidades, las diferentes necesidades, pero también con preguntas reflexivas y buscar que fueran creativas, empezamos a ver una transformación. También trabajamos con otra herramienta que aprendimos durante el diplomado, que tenía que ver con generar narrativas, ¿no? Narrativas de sí mismo. Y entonces empezamos a trabajar desde la investigación-acción, ciertas preguntas, pero también narrativas donde los propios estudiantes en general, pero focalizábamos en este estudiante, narraban sus propias experiencias escolares y también de vida, ¿no? Y entonces íbamos pasando por procesos de reflexibilidad
que iban a una autorreflexividad, es decir, su propia narración, pero también la puesta en común en el grupo de estudiantes que llevaban también a procesos de heteroreflexividad, de correflexividad con los demás estudiantes, y de alguna manera la estudiante, Aurora se llama, iba identificando dentro de su propia historia herramientas y recursos y posibilidades, como decía Ivette, ya esas herramientas con que ya se cuentan, y desde ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Iba identificándolas como valiosas, ¿no? Y empezó a identificar, por ejemplo, que era alguien bilingüe. En México, como en muchos otros países, pensar en bilingüismo es español-inglés, ¿no? Y entonces, cuando ella se identifica como alguien que es bilingüe, pero que además este bilingüismo genera a su vez herramientas cognitivas para aprender otras lenguas o para tener un pensamiento que favorezca comprender diversos mundos y diversos saberes, entonces encontraba ella que tenía recursos propios y que además podía ponerlo al servicio de otros muchos niños y jóvenes con los que ella iba a trabajar como futura docente, ¿no? Y además iba identificando cuestiones que la hacían sentirse valiosa dentro de un contexto de diversidad, ¿no? Entonces, creo que aquí también la cuestión de la indagación generativa vuelve a ofrecer una posibilidad, ¿no? Porque de acuerdo con lo que nos ha planteado Dora, la indagación generativa enriquece múltiples dimensiones de la vida de los participantes, pero además permite que los propios participantes sean capaces de generar opciones y aprender y avanzar en una dirección deseada. Ella, la estudiante, va identificando, va construyendo nuevas metas y va identificando que puede generar procesos educativos, ¿no? Transformar prácticas, esas prácticas que decíamos anteriormente, prácticas reproductivas, donde se reproduce un currículum homogéneo como futura docente, transformar esas prácticas y proponer opciones diferentes para, insisto, niños y jóvenes indígenas en nuestro país, ¿no? Y entonces empieza a plantearse horizontes posibles, que es también un concepto que van a ir revisando durante el diplomado. Por otro lado, también vamos identificando cómo esta indagación generativa se enlaza con elementos que plantea Vygotsky como, o que se desprenden del planteamiento de Vygotsky como la metacognición. Es decir, la propia estudiante va identificando qué sabe, cuáles son sus propios conocimientos, qué sabe, ¿no? Y qué puede hacer con esas herramientas. Y entonces va planteando esa posibilidad de manera creativa de transformar su realidad y de generar horizontes posibles. Y esto permite construir una identidad para sí, es decir, sentirse valiosa, sentirse reconocida y sentirse con la capacidad de agencia, que es otro de los conceptos que se trabaja durante el diplomado, con la capacidad de agencia para transformar esa realidad. Y también va identificando sus propios recursos de afrontamiento ante esta condición sociocultural que marca definitivamente a las poblaciones indígenas en nuestro país. Y la siguiente, por favor, Ivette. Y bueno, quiero mostrarles esta foto que tuve el permiso para mostrársela, ¿no? De la propia estudiante que, como les decía al principio del proyecto de investigación, pues era una chica callada, que trataba como de invisibilizarse dentro del aula, ¿no? De cumplir con lo necesario, y posteriormente, después de todo este trayecto de indagación generativa, va transformándose su propio actuar y su propio relacionarse en el mundo social, ¿no? Y les voy a leer brevemente un texto que una de mis compañeras docentes me dice, incluso en pandemia, ¿no? Me dice, este semestre fue reconocible a Aurora. Le di clases el primer semestre y no participaba nunca en las sesiones. Siempre estaba callada, y ahora que volví a darle clases en sexto semestre, después de lo que trabajaron contigo, es decir, del proyecto de indagación generativa, está muy participativa.
y trabajando en un proyecto de investigación sobre el currículum para escuelas indígenas. Muy entusiasta, mejoró académicamente mucho, ¿no? Y bueno, finalmente ella, después de sentirse invisibilizada en el aula o de tratar de permanecer así, pues fue becaria del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es un instituto a nivel nacional en nuestro país, que se encarga de apoyar a las comunidades indígenas, y presenta justo hace un año en el Museo de Cultura Nacional de Culturas Populares, presenta la ofrenda justo en este día que en México veneramos a los muertos, ¿no? Presenta la ofrenda de su comunidad y además lo presenta en su lengua originaria, en mixteco, ¿no? Y es un programa de televisión que se transmite a todo el país. Entonces, vimos cómo el proceso de, creo yo que dos herramientas fundamentales. Por un lado, el narrarse a sí misma, ¿no? El generar narrativas, y por el otro lado, el hacer preguntas generativas mediante este proyecto de investigación-acción unido a la indagación generativa, transforma una identidad atribuida a una identidad construida para sí. Aurora en este momento es docente y continúa aprendiendo y además reconociendo lo que sabe y lo que le hace falta aprender para mejorar su práctica docente, y pues está muy orgullosa de sí misma. Hasta aquí le dejaría. Gracias.